El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo. Y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Citadino les da la bienvenida a 90º Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Queridos amigos, bienvenidos a 90º Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, como todos los lunes. Tony Citadino les saluda con mucho cariño, listos para analizar la novena fecha de la Serie A, nuestro noveno programa de esta temporada 2022-2023, que mantiene el Napoli como líder solitario con 23 puntos. El conjunto de Luciano Spalletti suma 7 victorias y 2 empates junto al Atalanta, que tiene 21 unidades. Son los únicos dos equipos que se mantienen invictos en este arranque de la temporada. Una fecha en la que el Milan y el Inter volvieron a ganar y el Udinese logró empatar y se mantiene en los puestos de la zona Champions. De parte de la Juventus, bueno, una derrota ante el Milan que complica las aspiraciones de meterse en Europa, y una lesión de Paulo Dybala que pudiera dejarlo fuera del Mundial. Ya estaremos hablando de ese encuentro de la Roma en el que marcó tanto de penal para darle el triunfo al equipo de José Mourinho. Pero bueno, vamos a comenzar a repasar lo que dejó esta novena fecha del fútbol italiano, y tenemos que arrancar con el duelo entre Inter y Sassuolo. Victoria de 2-1 de la escuadra de Simone Inzaghi con un doblete de Enis Dzeko, que marcó el minuto 44 y 75, mientras que David Fratesi descontó por el Sassuolo al 60. Una victoria que deja atrás 2 derrotas consecutivas del Inter, un Inter que venía de ganar al Barcelona la Champions la semana pasada y que le permitió a Enis Dzeko, con 36 años y 205 días, ser el goleador más anciano de mayor edad en marcar con el Inter en la Serie A, superando a Sinisa Mihajlovic, quien en 2005 lo hizo ante la Roma, y además es el tercer jugador de mayor edad en llegar a los 100 goles en la historia de la Serie A, con 36 años y 205 días. Este es un dato, como siempre, de Opta Paolo. Y escolta ahora en la lista a Goran Pandev, el jugador de Macedonia, con 37 años y 268 días. Y a Sergio Pellicer, quien lo logró con 37 años y 247 días. En el otro duelo de este sábado, por supuesto, el gran encuentro de esta fecha, el Milan venció 2-0 a la Juventus en San Siro, un encuentro en el que el conjunto de Stefano Pioli fue de menos a más, una Juventus que en los primeros 20-25 minutos parecía tener el control del encuentro, generando mejores opciones de gol. Sin embargo, Rafael Leao logró estrellar 2 balones en el palo, uno al minuto 20 y otro al 34, justo antes del final de la primera parte. Tomori marcó al 45 y ya en la etapa complementaria Brahim cerró el encuentro con tanto de la fracción 54. Así que en este caso sepan también, dato de Paolo, que Tomori ha marcado sus 2 goles en Serie A casualmente ante la Juventus, y es uno de los 3 jugadores ingleses en anotar 1 o más goles contra el conjunto bianconero en la competición, uniéndose a Gerard Hinches, quien anotó 3, y a Tammy Abraham, el delantero de la Roma, con 2. También sepan, otro dato de Paolo, que el Milan ha ganado contra la Juventus e Inter en las primeras 10 jornadas de una temporada de Serie A por segunda vez luego en su historia, luego de haberlo hecho en las campañas 70 y 71. Así que victoria para el Milan, que debe tener muy contenta a mi amiga Mariela Fabucci. Les saludos, está en Katia junto a mi querida señora Tania, 2 personas importantísimas que desde pequeño me metieron y me inculcaron el valor y el amor del fútbol italiano. La señora Tania la quiero como mi mamá, de la Juventus, y Mariela, que es como una hermana para mí del Milan. Así que
bueno, celebración en este caso en esa casa, que sepan también que es una casa muy futbolera. Patricia Fabuzzi, que es la hermana de Mariela, es del Inter, y el señor Rino de la Fiorentina. Así que 5 personas con 5 equipos diferentes. Imagínense cómo se ha ido el calcio en esa casa muy querida, una familia muy, muy querida, a quienes les mandamos un gran abrazo y como siempre les decimos que los queremos mucho. Otro de los duelos de esta fecha fue el empate a un gol entre la Sampdoria y el Bologna. La Sampdoria de Tomás Rincón, que en este caso disputó todo el encuentro y que no pudo llevarse la victoria en condición de visitante. Marcó Nico Domínguez al 32 por el Bologna y Juric en la fracción 72 por el conjunto de la Samp, que lucha en este caso por tratar de salir de la zona de descenso. Y por cierto, un duelo de técnicos interistas. ¿Por qué? Porque está Thiago Motta al frente del Bologna. Recuerden que tomó el puesto de Sinisa Mihajlovic. Y en este caso, la Sampdoria estrenó a Dejan Stankovic, también jugador del Inter. Así que la fanaticada nerazzurra representada con estos dos técnicos jóvenes en el fútbol italiano. El domingo arrancó la fecha con el empate entre el Torino y el Empoli. Mattia Destro marcó por el Empoli el 49 y Lukic empató por el conjunto granata al 90. Un Torino que sigue sin poder ganar en las últimas 4 fechas, 3 derrotas al menos cortó esa racha. Y en los últimos 5 duelos tiene una victoria, 3 derrotas y un empate. Se mantiene en la mitad de la tabla con 10 puntos y es un resultado que no le gusta a mi papá también, que por cierto es del Toro, del Torino. Otro de los duelos de este domingo fue la victoria del Monza ante la Spezia de 2-0. Carlos Augusto marcó en la fracción 32 y Pablo Marí en la 63. Una victoria que mantiene al Monza fuera de la zona de descenso, ya en el puesto número 12 con 3 victorias en fila. Recuerden que antes del parón de la fecha FIFA, el Monza le había ganado a la Juve, se estrenó como ganador en la historia de la Serie A, ganó en la fecha pasada y ahora también, y eso le permite a Raffaele Palladino ser el primer entrenador en ganar sus primeros 3 partidos como debutante en la Serie A y al frente de un encuentro de un equipo, recién ascendido, como en este caso lo es el Monza. Esto desde que se disputan los 3 puntos por victoria desde la campaña 1994-1995. Antes de ir a la pausa, tenemos que contarles también que la Salernitana venció al Verona 2-1, tanto de Piatek al minuto 18. De Pauli empató al 56 y ya en el 4º minuto de descuento, Díaz anotó el tanto del triunfo de la Salernitana en un encuentro que por supuesto significó para la Salernitana la primera victoria, al menos en los últimos 5 duelos, y la segunda apenas en este campeonato. Venía de dos empates y 2 derrotas. Así queda en este caso la tabla en este caso para la Salernitana, mientras que el Verona con su derrota cae a la zona de descenso, ya en la posición 18 con 5 puntos y tiene 4 derrotas consecutivas. Amigos, vamos a la primera pausa aquí en 90º minuto y al regreso estaremos hablando del resultado del Atalanta, del resultado del Napoli, 2 de los equipos que están liderando y peleando por el Scudetto, al menos en este inicio de campaña, el triunfo de la Roma y lo que sucedió en el duelo entre Fiorentina y Lazio de este lunes. Ya volvemos. P&P Sport 899 FM trae para todos los amantes del baloncesto nacional e internacional Cancha Latina Radio, la más actualizada y mejor informada plataforma digital sobre el baloncesto latinoamericano y mundial. Raúl Cedeño y su gran equipo estarán este y todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Siempre por la señal de P&P Sport 899, la primera FM deportiva de Venezuela. Regresamos al 90º minuto con el segundo bloque del programa
Y continuamos analizando esta fecha del fútbol italiano. Ya sigue avanzando el calendario y estamos en la 9ª jornada y hay que hablar del empate entre Atalanta y Udinese. El Atalanta dejó escapar una victoria que parecía cómoda. Lukman marcó al minuto 36 y luego Muriel anotó de penal al 56, pero en 10-12 minutos el Udinese pudo recuperar al menos un punto en el Dacia Arena de Friuli, con tanto de Deulofeu de penal al 67 y luego de Pérez al 78. Y este dato de Ota Paolo, presten atención porque es importante. El Udinese ha obtenido en esta campaña 13 puntos en situación de desventaja en lo que va de temporada de la Serie A, al menos 4 puntos más que cualquier otro equipo, cualquier otra escuadra en los 5 grandes campeonatos europeos. Y eso está bien gratificado, está bien recompensado, porque el Udinese en este momento está en zona Champions, está en el 4º puesto con 20 puntos. Tiene la misma cantidad de puntos del Lazio, que ya estaremos hablando del duelo del Lazio, pero tiene menor cantidad de goles anotados. Quien sí tuvo una buena camada de goles este domingo fue el Napoli, que goleó 4-1 a la Cremonese en condición de visitante. Politano marcó al 26 de penal. De Sers empató al 48, pero en el último cuarto de hora el Napoli supo sacar provecho con tanto de cabeza de Giovanni Simeone al 76 y ya en el tiempo de descuento al 93 el Chucky Lozano y en el 96 Olivera le dieron el triunfo al Napoli. Un Napoli que continúa volando, tiene 23 puntos, líder absoluto de esta Serie A. Y en total, también otro dato de Opta Paolo, el Napoli ha recibido 6 penales a favor entre el campeonato y la Champions League. Tiene más que cualquier otra formación de los 5 grandes campeonatos europeos en todas las competiciones y por primera vez en su historia suma 8 victorias consecutivas en una temporada. Esto, por supuesto, sumando el arranque que ha tenido entre la Serie A y la Champions. El duelo nocturno del calcio de este domingo dejó el triunfo de 2-1 de la Roma ante el Lecce. Smalling anotó el minuto 6, Gabriel Strefezza al 39 empató por el Lecce y Paulo Dybala en la fracción 48 marcó de penal. Sin embargo, fue un tanto agridulce porque sirvió, si bien es cierto, para la victoria de la Roma, del equipo de José Mourinho. Es probable que la joya de Dybala se pierda el Mundial. Esperemos que no. Ya el día de mañana se harán los exámenes y se hará un informe más detallado. Tiene una lesión en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda. Y de ser así estaría entre 1 y 2 meses, de 4 a 8 semanas de baja, razón por la cual el Mundial está prácticamente en riesgo. Esperemos que no, por el jugador argentino. Es una lástima de verdad lo que sucede con Dybala, porque talento tiene, lo que no ha tenido es continuidad. Y cada vez que comienza desde cero, cada vez que empieza a agarrar ritmo, se lesiona. Ya es la segunda lesión con la Roma en esta campaña. Había llegado desde la Juventus, se lesionó, ahora vuelve a estar parado y es una lástima. La Juventus también en las últimas temporadas fueron tortuosas, lamentablemente, para el jugador argentino, al que le deseamos, por supuesto, que pueda recuperarse a plenitud de condiciones y ojalá esté en el Mundial, porque sería una pena. Además que uno está acostumbrado, que quiere ver a los mejores jugadores y las selecciones lo más completas posible en la Copa del Mundo. Ya este lunes finalizó la jornada del fútbol italiano con una goleada 4-0. Le endosó la Lazio a la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi de Firenze. Matías Vecino marcó al minuto 10, Matías Zaccagni al 24, Luis Alberto al 86 y Ciro Immobile al 90. Ciro Immobile que llegó a 300 partidos con la Lazio, además en la Serie A. En verdad,
impresionante los números que va dejando Immobile, tanto en Serie A como con la Lazio. En este caso, los 300 partidos de la Serie A han sido 216 con la Lazio y 47 con el Torino, además 33 con el Genoa y 3 con la Juventus. Y además fue un partido importante porque el gol le permitió a Ciro Immobile llegar a 188 tantos y además igualar en el 9º puesto la clasificación de todos los tiempos a Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino y Giuseppe Signori. Signori tuvo una buena pasantía por el Bologna, fue atacante de la selección italiana con Mancini en el Mundial de Estados Unidos 94 y bueno, Del Piero y Gilardino campeones del mundo en 2006. Así que victoria para la Lazio de Maurizio Sarri, que tiene que ponerse las pilas también, no solo en campeonato, que está en el tercer lugar, pero en competición de Europa League. Así las cosas, queda la tabla de posiciones de la siguiente manera. Napoli, decíamos, líder solitario con 23 puntos. Atalanta le sigue con 21 unidades, son los únicos dos equipos invictos. La Lazio está en el tercer lugar con su cuarta victoria consecutiva con 20 puntos, una diferencia de goles de más 16. Y el Udinese también está en el cuarto puesto con diferencia de goles de más 9, por eso está una casilla más abajo a pesar de tener los mismos puntos. El Milan en el quinto lugar también con 20 unidades y diferencia de gol de más 9, en este caso también tiene un gol más el Udinese. La Roma está en el sexto lugar con 19 puntos y aquí cierra ya la zona europea. De allí para abajo está el Inter en el séptimo puesto con 15 puntos, Juventus en la octava casilla con 13 unidades, Sassuolo en el noveno puesto con 12 puntos, el Torino en la décima casilla con 11 puntos, la Salernitana en el puesto 11 con 10 unidades, las mismas que tiene el Monza, está en el puesto 12 con 10 puntos, ha ganado sus 3 partidos, sus últimos 3 encuentros. La Fiorentina cayó al puesto número 13 con su segunda derrota consecutiva y tercera en los últimos 4 juegos, tiene 9 puntos. El Empoli y la Spezia tienen 8 puntos cada uno, puestos 14 y 15 respectivamente. Lecce en el puesto 16 con 7 puntos, los mismos que tiene el Bologna en la casilla 17. Hasta allí todos están en zona de salvación. De allí para abajo, las últimas 3 casillas, el Verona en el puesto 18 con 4 derrotas consecutivas, 5 puntos. Cremonese con 3 unidades en la casilla 19 y la Sampdoria de Tomás Rincón con 3 puntos también, pero con el último empate logrado en esta fecha dejó atrás 4 derrotas consecutivas. La tabla de goleadores, por supuesto, tuvo cambios en esta fecha. Arnautovic sigue líder con 6 goles, pero se le acercó Immobile también con 6 tantos. También podemos ver a Paulo Dybala con 5, a Beto del Udinese con 5, Kvaratskhelia, el delantero georgiano del Napoli, con 5, Dusan Vlahovic con 5. Y bueno, ya más abajo, Díaz, la Salernitana con 4, Giroud del Milan con 4, Meyers del Atalanta con 4, Strefezza del Lecce con 4 y Rafael Leao del Milan también con 4 tantos. ¿Qué nos espera la próxima semana? Bueno, tenemos la jornada número 10 que arranca el sábado cuando el Empoli reciba el Monza y está el derby de la Mole Antonelliana, Torino ante Juventus. Ese juego será en el Estadio Olímpico Grande Torino, derby de la Mole Antonelliana. Mi papá seguramente estará pendiente de su amado Torino, su conjunto granata. La Atalanta estará jugando en casa con el Sassuolo y el domingo 16 tendremos 5 encuentros. La Salernitana visita al Inter, Lazio recibe Udinese, la Spezia la Cremonese, el Napoli jugará en casa contra el Bologna y el partido nocturno en Italia, Milan estará visitando al Verona. El lunes cierra la fecha con 2 encuentros. La Sampdoria de Tomás Rincón estará jugando en casa ante la Roma y el Lecce recibe a la Fiorentina. Así que es el calendario de la próxima fecha, jornada número 10. Vamos a la segunda pausa, 90º minuto, y al regreso, atención, hablaremos de la Champions, los duelos de Milan, Inter, Juventus y Napoli, y también estaremos hablando del sorteo de las eliminatorias a la Eurocopa Alemania 2024. Atención, porque Italia quedó en un grupo un tanto ahí apretado. Ya volvemos. PNP Sport 899 FM.
Regresamos para la última parte del programa aquí en 90º minuto y es momento de hablar de la Champions porque mañana se estará disputando la cuarta jornada, una fecha que pudiera dar los primeros veredictos, los primeros clasificados a los octavos de final y, por qué no, sentenciar a otros equipos a resignarse con la posibilidad de disputar la Europa League en el mejor de los casos. Así que tenemos que comenzar hablando del duelo entre Juventus y Maccabi Haifa, una Juventus que no ha podido ganar de visitante en esta temporada, tiene un balance totalmente complicado, 5 empates y 2 derrotas en total. Y además que si sumamos la temporada pasada, la Juventus no gana de visitante desde abril, cuando venció al Sassuolo. Una Juventus que estará visitando Israel con la victoria lograda en la fecha pasada al derrotar al Maccabi Haifa 3-1 en el Allianz Stadium, un partido en el que el equipo de Max Allegri mostró una buena cara ofensiva. 2-0 el marcador en su momento, al menos en el último cuarto de hora, hasta que el Maccabi Haifa descontó, puso en aprietos al equipo bianconero, que por poco le empata. Sin embargo, al final volvió a pensar Rabiot, quien esa noche marcó un doblete, y Di María, que había dado 3 asistencias. La Juventus está obligada a ganar para mantener el paso y tratar de meterse dentro de la zona de clasificación, una zona que está complicada porque el PSG y Benfica empataron en el duelo de la semana pasada, y lo mejor que le puede pasar en este caso al conjunto bianconero es que los franceses derroten a los portugueses y se escapen al menos en la cima de la clasificación, y la Juventus buscar directamente ante el Benfica en condición de visitante en la próxima fecha el posible segundo lugar del grupo, que quizás tenga que rasguñar algún punto seguramente en la última fecha ante el PSG. Incluso no será una visita fácil al Maccabi Haifa, porque el conjunto de Israel, a pesar que tiene 3 derrotas en este grupo, en realidad a los equipos les ha costado vencerlos. Así que la Juventus es obligada a ganar este compromiso para mantenerse en carrera por alcanzar la siguiente fase de la Champions y para salir de la crisis. Ya hablábamos durante el programa de la situación de Allegri y del conjunto bianconero. Quien también está obligado a ganar en esta fecha es el Milan, que estará recibiendo al Chelsea, un conjunto rosonero que en el encuentro pasado cayó ante los ingleses en Stamford Bridge. Un Milan que venía bastante bien, pero cayó 3-0 con tantos de Fofana, Aubameyang y James, en este caso por el conjunto londinés. Y en este caso Chelsea está en el segundo lugar con 4 puntos, pero una diferencia de goles de +2. El Milan tiene la misma cantidad, pero una diferencia de goles de -1, por eso estaría fuera de la clasificación en caso de que el torneo finalizara hoy. Así que también el equipo de Pioli obligado a ganar. Y lo que respecta a los técnicos italianos, el Real Madrid estará visitando al Shakhtar Donetsk, en este caso Carlo Ancelotti defendiendo el trofeo. Recuerden que el Madrid ganó la Champions 14 en la campaña pasada, y una victoria del conjunto español le metería ya en los octavos de final. Ha ganado los 3 compromisos del grupo y tiene una diferencia de +5 precisamente ante la oncena ucraniana. Por su parte, otros de los encuentros de este martes serán Copenhagen ante Manchester City, Borussia Dortmund ante Sevilla, Dinamo Zagreb ante Salzburgo, PSG contra Benfica y Celtic ante el Leipzig. Ya el miércoles, otro plato fuerte que tendremos en esta fecha de la Champions, al igual que la semana pasada, el Inter estará visitando al Barcelona luego de la victoria por la mínima diferencia la semana pasada, en la que hubo polémica sobre si había o no penal al final del encuentro. Sin embargo, el equipo de Simone Inzaghi venció con contundencia a un Barcelona que acorraló al Inter en el último cuarto de hora sin lograr hacer daño y lograr el empate. Un Inter que también tiene la obligación de ganar en el sentido de dejar ya prácticamente resuelto en este caso el grupo. El Bayern es líder con 9 puntos, el Inter tiene 6 unidades, el Barcelona 3 y el Vitória Plzen 0. El Inter le pudiera servir también un empate para mantener la segunda posición, pero el peor resultado obviamente sería la derrota, porque tendría nuevamente
que competir ante el conjunto español por una de las plazas en el grupo. Así que el Inter buscando también resolver en la fecha de mañana, y el sorpresivo Napoli, si podemos seguir llamándolo sorpresivo, el mejor equipo en la actualidad europea, al menos de los italianos, también estará buscando un paso enorme hacia la clasificación. Prácticamente si derrota al Ajax en el Diego Armando Maradona, también estará certificando su pase a los octavos de final. Un Napoli que había empezado perdiendo en la semana pasada ante los holandeses y terminó ganando 6-1 con un doblete de Giacomo Raspadori. Así que el equipo de Spalletti también buscará en esta fecha tratar de dejar las cosas hechas. Un Napoli que tiene 13 goles anotados, tan solo 2 recibidos. Además, el Tottenham de Antonio Conte se estará midiendo como local ante el Eintracht Frankfurt, el conjunto campeón de la Europa League en la fecha pasada. Y también el equipo de Conte buscará al menos una victoria que le permita acercarse a la siguiente fase, porque el Sporting tiene 6 puntos, líder del grupo D, seguido el Tottenham con 4, que tiene diferencia de goles de 0, ha anotado 2 y ha recibido 2, y los alemanes también tienen 4 unidades, pero una diferencia de goles de menos 2. Otros duelos que estarán disputándose este día miércoles, ya hablamos de pasado mañana. Atlético de Madrid recibe acá en el Wanda Metropolitano al Brujas, un duelo importantísimo también para el equipo del Cholo, tiene que ganar para seguir obligatoriamente en carrera. El Liverpool visita al Rangers, el Bayern Múnich al Victoria Plzen, el Bayer Leverkusen jugará en casa con el Porto y el Sporting ante el Marsella. Esto es lo que completa la fecha de la Champions. Y antes de despedir, les recordamos que ayer domingo se realizó el sorteo de las eliminatorias de la Eurocopa 2024, una Eurocopa que se estará jugando en el mes de junio y julio del 2024, y unas eliminatorias que estarán disputándose desde el mes de marzo del año que viene hasta noviembre. Italia quedó en el grupo C, en un grupo apretado. Creo que todos los medios coinciden en que es el grupo más duro de todos los sorteados en este sorteo de las eliminatorias. Italia estará midiéndose ante Inglaterra, reeditando la final de la Eurocopa y los 2 duelos de la Nations League de la fase de grupos de esta edición. Estará enfrentándose también a Ucrania, a Macedonia, el verdugo que dejó Italia fuera del Mundial, y a Malta. Si revisamos las estadísticas, Italia se ha medido a Inglaterra en 30 ocasiones con 11 victorias, 11 empates y 8 derrotas. Además, recuerden que la Nations League empataron sin goles en Inglaterra y ganaron 1-0 en San Siro recientemente con el tanto de Raspadori. Ante Ucrania tienen 6 victorias y 2 empates, y el último empate fue el 1-1 en un amistoso disputado en octubre del 2018 en Génova. Ante Malta tienen 8 victorias en 8 partidos, y contra Macedonia hay paridad total, una victoria, un empate y una derrota, la derrota más dolorosa que dejó Italia fuera de Qatar 2022, y la victoria y el empate, recuerden que fueron en las eliminatorias a Rusia 2018, cuando estaba Ventura al frente de la selección, y de hecho fueron duelos complicados en ese momento para Italia. Vamos a repasar también, antes de nombrar los grupos, cómo quedaron confeccionados los partidos de Italia, porque ya hay calendario. Esto arranca el 23 de marzo, cuando Italia reciba a Inglaterra. Se habla de que ese duelo será en Milano. Luego el 26, 3 días más tarde, estarán visitando a Malta. Vendrá la pausa por el Final Four de la Nations League en el mes de junio, que se estará sorteando la semifinal en el mes de enero. Recuerden que está en el Final Four junto a España, junto a Croacia y Países Bajos. Ese Final Four será en Países Bajos, en Holanda. Y la acción la estarán retomando en septiembre, y de septiembre a noviembre estarán disputando 6 juegos, 2 por mes. El 9 de septiembre visitan a Macedonia, y el 12 estarán jugando en casa ante Ucrania. El 14 de octubre Italia juega como local ante Malta, y el 17 de octubre estarán disputando ante Inglaterra, un duelo que seguramente será en Wembley, recordando la final de la Eurocopa 2020. El 17 de noviembre Italia jugará en casa ante Macedonia, reeditando el duelo del repechaje a Qatar 2022, y la acción cerrará
el 20 de noviembre cuando visiten a Ucrania. En este caso, recuerden que pasan los 2 primeros equipos de cada grupo y se jugará un repechaje. En caso de que Italia, esperemos que no, quede fuera de los 2 primeros, tiene opción de disputar uno de los repechajes por haber finalizado en el Final Four de la Nations League. Rápidamente vamos a repasar los otros grupos de estas eliminatorias. El grupo Chipre, España se estaría midiendo a Haaland con Noruega, al delantero, y también al delantero Georgiano Cravastelli, el delantero del Napoli. El grupo B es otro de los grupos apretados de estas eliminatorias. Tiene Países Bajos y a Francia, que ya se han medido también en la competición, Irlanda, Grecia y Gibraltar. El grupo D tiene a Croacia, Gales, Armenia, Turquía y Letonia. El grupo E está integrado por Polonia, República Checa, Albania, Islas Feroes y Moldavia. El grupo F, Bélgica, Austria, Suiza, Azerbaiyán y Estonia. El grupo G tiene a Hungría, Serbia, tiene también a Montenegro, a Bulgaria y Lituania. Mientras que el grupo H está compuesto por Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino. Los últimos 2 grupos, el I, un grupo en el que Suiza no debería tener problemas para clasificar, está acompañado por Israel, Rumania, Kosovo, Bielorrusia y Andorra. Y el grupo J, donde está Cristiano Ronaldo, están enfrentándose a Bosnia, Herzegovina, Islandia, Luxemburgo, Eslovaquia y Liechtenstein. Así que estas son las eliminatorias a la Eurocopa Alemania 2024. 53 selecciones estarán luchando por 23 cupos. Recuerden que Alemania es sede, no estará disputando las eliminatorias, y en el caso de Rusia está sancionada, está vetada del torneo por el conflicto bélico con Ucrania. Así que, amigos, hemos llegado al final de 90º minuto. Siempre es un placer estar acá con ustedes repasando la actualidad del fútbol italiano. Como siempre, los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @TonyCitadino.tv, nuestra página web TonyCitadino.com, y también a que sigan en sintonía, como siempre, de P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Hasta el próximo lunes. Gracias por su compañía. Así finaliza por esta semana 90º minuto. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Citadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano. Siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela.